Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces con Cheli O. Les damos la bienvenida a su programa Entre Voces. Esta es la segunda emisión que realizamos en la casa del maestro Francisco Núñez Montes. En la cápsula literaria les vamos a presentar el proceso creativo del arte y la psicopatología de Juan Díaz Curiel. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Bienvenidos. Regresamos con nuestro invitado Francisco Núñez. Y maestro, ¿cómo ve el panorama, los avances de la música contemporánea en Querétaro? ¿Qué opina, por ejemplo, de la Filarmónica de Querétaro? Bueno, yo creo que ya la orquesta debe tener aquí en nuestra ciudad aproximadamente unos 30 años. Era la orquesta que surgió en Guanajuato como Filarmónica del Bajío, que comandaba y que echó a caminar en aquel entonces Sergio Cárdenas. De hecho, él fue el que, por algunas cuestiones de esas que ocurren, dizque en la política, ¿verdad? Que no ocurre así tan frecuentemente, entre comillas, ¿verdad? A veces más seguido de lo que uno espera. Hay el estira y afloja de funcionarios que de repente pues tienen afición, gusto por la cultura, por el arte, y no todos, desde luego, ¿no? En el caso nuestro, pues sí, teníamos la fortuna de que allí en Querétaro, con el Festival Internacional Cervantino, desde hace ya pues muchos años que se desarrolla, muchos hemos ido a ese festival a presentar nuestras partituras, a participar como solistas o con grupos y demás, o hacer también participación en cursos, en conferencias de composición, de historia, de análisis musical. Y en toda esa interacción, pues evidentemente, aquí en Querétaro tuvimos también la ventaja de que aquí está la Escuela de Música de la Universidad, la Facultad de Música, que es una de las escuelas que yo creo que data pues de fines del siglo XIX, cuando empieza un poco su desarrollo, y ya en el andar del tiempo pues se van acercando músicos de todos lados, y pues Querétaro realmente está en una muy buena ubicación en nuestro país. Estamos en el centro prácticamente, y tenemos aquí a Guanajuato, y entonces con los festivales y ese ir y venir, y la Ciudad de México, o también el Estado de México, donde hay orquesta y demás, hay bastante movimiento. Entonces Querétaro ha tenido la fortuna de tener una dinámica muy importante. Y en este momento pues tenemos el conservatorio y la Facultad de Música de la UAC. Entonces, en esas dos instituciones, digamos que se han desarrollado mucho las actividades ya a nivel profesional, pero también hay muchos profesores que tienen academias privadas, donde también se hace una labor muy importante. Entonces, en todo ese conjunto de instituciones y espacios, es que Querétaro es una de las entidades, yo pienso que con más dinámica dentro de todo el país, así como un tiempo lo ha sido Toluca o la propia ciudad de Guanajuato, ¿no? Claro, y hablando precisamente de las escuelas de música, usted diseñó la transformación curricular del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Qué aspectos fueron los que se transformaron que era preciso modificar? Bueno, en aquel entonces, digamos, yo entré al taller de composición de Carlos Chávez, y el que era director del Instituto Nacional de Bellas Artes en aquel entonces, que era Juan José Bremer, estimulaba mucho que la cultura pues tuviera una muy buena proyección, pero en aquel entonces la deficiencia que teníamos nosotros era que las carreras profesionales de música, por ejemplo, imaginen ustedes
10 años de la carrera de piano y no nos daban más que un pinchurriento papel. Es decir, que evidentemente decían, pues no valen ni una corcholata, ¿no? Pues entonces, evidentemente me aboqué a la tarea de acudir al Consejo Nacional Técnico de la Educación de SEP, porque nos decían, pues es que aquí no hay nadie en la SEP que le entienda estas cuestiones que del arte y mucho menos de la música. Entonces yo fui durante 3 años, todos los días, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, diario, al Consejo Nacional Técnico de la Educación. Y como era yo director de la Escuela Superior de Música, pues me quedaba ahí, estaba en República de Cuba, pues me quedaba ahí a tiro de pichón, ¿verdad? Caminaba yo, atravesaba la plaza de Santo Domingo y ya estaba yo en la SEP, ¿no? Y ahí estaban las oficinas justamente. Entonces, gracias a eso, pude interactuar con todos los miembros académicos de la SEP para ver que en profesiones y en los registros oficiales, las carreras de arte, todas en su conjunto, no nada más la música, pudieran tener el registro y el reconocimiento. Y fue así realmente que se logró que hoy tengamos en las carreras de arte, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, el reconocimiento a nivel licenciatura, ¿no? Lo que ahora se ocuparía sería ir al posgrado. Y pues yo creo que por ahí en uno de estos días, si se me antoja, ¿verdad? Le echaremos para adelante, porque evidentemente, bueno, yo tengo la ventaja de que tuve la fortuna desde muy chico de acercarme a varios aspectos de la música. El primero con el canto, y luego con la dirección coral, pero después con el órgano, con el piano, y casi al mismo tiempo con la composición. Entonces, desde los 9, 10 años yo ya estudiaba armonía, contrapunto y las materias que hoy en día pues se estudian en el conservatorio. Y de hecho yo a los 14, 15 años que llegué a la Ciudad de México, yo ya no tenía que estudiar nada del conservatorio porque yo había aprendido ya el solfeo, la teoría, pues había tenido a Gerhard Mönch como profesor, pues era una de las lumbreras europeas, así como suena, que tuvimos la fortuna de tener en nuestro país y gracias a Miguel Bernal Jiménez, ¿no? Claro, y ¿nos podría compartir en qué consiste el sistema SIAMAC, Sensibilidad, Iniciación y Apreciación Musical y Artística de Educación Musical Infantil que usted creó? Ah, exactamente. Bueno, pues precisamente como yo tuve la fortuna de haber aprendido en ese coro desde muy chico, en la Ciudad de México estaba, y en todo el mundo, muy de moda el sistema Orff de Karl Orff en Europa, donde en muchas instituciones, sobre todo en Austria y en Alemania, la educación musical cobró una importancia muy relevante y entonces ya desde muy temprana edad se empezaba a trabajar con los chicos para que ya en la adolescencia ya realmente fueran pues músicos ya casi profesionales, ¿no? De hecho, yo a los 14, 15 años, pues ya había terminado todo lo que se estudia en el Conservatorio Nacional de Música. Y yo por eso tuve la oportunidad de estudiar la carrera de pianista, la carrera de compositor, la de dirección de orquesta. Y colateralmente trabajaba yo mucho con los cantantes, porque pues era muy cercano a Ángel R. Esquivel, a Rosa Rimoch, y a María Luisa Rangel y a María Luisa Salinas, que eran los cantantes súper profesionales de aquel entonces, incluso otro que en aquel entonces era mi compañero, que era Roberto Bañuelas, y otra compañera que es otra cantante extraordinaria, Rosario Andrade, y Guillermina Pérez Higareda, y Hilda Cruz Romo, pues que fueron nuestras primeras cantantes en el Metropolitan Opera House de Nueva York, ¿verdad? Con Araiza y otros cantantes más, ¿no? Claro, pues muy bien. Nos vamos a nuestra cápsula literaria y después nos va a interpretar unas piezas musicales el maestro, ¿verdad?
Pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y de su experiencia. Le agradecemos mucho. No, encantado y pues bienvenidos. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Cápsula literaria. Entre Voces con Cheli O. Como señala el escritor Stefan Zweig, crear es una lucha continua entre la conciencia y la inconsciencia. Sin estos dos elementos no puede realizarse el acto artístico. Sometido a esa ley es libre. Para este autor, la concepción de la obra de arte es un proceso íntimo y en gran parte un misterio. La creatividad y la creación son inherentes al ser humano. La evolución del hombre a lo largo de los siglos ha compaginado las actividades inteligentes de adaptación, conocimiento y dominio de la naturaleza, muchas veces hostil, con otras creadoras tan necesarias para vivir. Las pinturas rupestres es un reflejo donde lo lúdico se combina con la observación y las actividades del hombre en la naturaleza. El proceso de creación, bien mediante la palabra, poesía, novela, teatro, imagen, cine y fotografía, formas materiales plásticas, pintura o escultura, arquitectura o piezas musicales, o bien como resultado de la investigación científica o artesanal, es semejante al acto de procreación, dar vida, iluminar, alumbrar algo nuevo. De esta forma, la creación artístico-científica y la procreación biológica tienen muchos puntos en común y confrontan al ser humano siempre con el misterio de la vida y con la perdurabilidad en el tiempo de la misma. Tendríamos que rastrear el proceso creativo de una obra desde su inicio para poder conocer más sobre su génesis, dificultades, ambivalencias, rectificaciones y cambios hasta llegar al final de la misma. Decía Goethe que no se conocen las obras de arte cuando se ven acabadas, hay que verlas también en su proceso de elaboración. Acercarse a los manuscritos de los artistas nos aproxima al proceso creador de sus obras, como señala Muñoz Molina. Gusta dejarse llevar por una obra ya completada, una pieza orquestal o una novela, pero si uno tiene la oportunidad de asomarse al proceso de construcción, se vuelve mucho más consciente, de hecho excepcional, que hay en ellas tanto el resultado final, que da toda la impresión de haber sido de algún modo necesario, sino la suma, la sucesión de breves empeños, de pasos parciales, incluso de arrepentimientos, que le han ido haciendo posible. Varios ejemplos nos ayudan a entender este proceso. El libro que Pilar Donoso escribió en memoria de su padre está basado en un acercamiento minucioso a los manuscritos y originales que su padre adoptivo, el escritor José Donoso, cedió a una biblioteca de Estados Unidos, así como los recuerdos que recorren la vida compartida con sus padres. El libro refleja la búsqueda de identidad como hija adoptada e intenta integrar al padre como escritor y como padre. Fatalmente, este acercamiento a sus raíces terminó trágicamente para ella, ya que se suicida tan solo un año después de publicar el libro. Otro ejemplo, en el Museo del Prado se ha habilitado recientemente una sala a un cuadro desvelado de Pierre Bruegel, el Viejo. Él vino en la fiesta de San Martín, una gran pintura donde se puede observar todas las rectificaciones que hizo el artista antes de dar forma definitiva a ese cuadro. Otro cuadro que se ha convertido en la estrella actual del Museo del Prado tiene que ver con la copia de la Gioconda, realizada a la vez que Leonardo pintaba la suya, y que ha abierto nuevas puertas al conocimiento del proceso creativo del original. Ambos, original y copia, han sido expuestos recientemente en el Museo del Louvre. El proceso creativo es personal e intransferible. La película El Sol del Membrillo, dirigida por Víctor Eurizen, narra el proceso de pintar día a día, el crecimiento de un membrillo en el jardín de la casa, taller del pintor Antonio López. Refleja el compromiso y fusión del pintor con el objeto que pinta, que a su vez es cambiante, por lo que está constantemente corrigiendo la pintura de un día para otro. Al final el cuadro queda inconcluso. Como inconcluso están todavía muchos de los cuadros de este pintor, extremadamente obsesivo y cuidadoso con el paso del tiempo, como se ha podido ver en la exposición reciente retrospectiva de este pintor en el verano del 2011 del Museo Thyssen en Madrid.
En la película El artista y la modelo, el director Fernando Trueba reflexiona sobre la necesidad de encontrar una idea que sirva de referente para el proceso de creación, en este caso a través del encuentro de un escultor en los meses finales de su vida con quien va a ser su última modelo. Sin sentimientos a veces no hay creación, sin la búsqueda de la perfección, sin ideas no hay creación. A veces hay que luchar contra el tiempo, porque este es limitado y la creación hay que realizarla con el tiempo y además siempre va a ser imperfecta. La perfección mata, como expresa el protagonista de la película Serafín, refleja cómo la pintora Serafín de Senlis pintaba febrilmente por las noches flores con colores vivísimos que ella misma elaboraba con restos de aceite y otras sustancias caseras y del campo. Algunos músicos han compuesto sus piezas en momentos de rapto de inspiración con extrema facilidad. Mozart, por ejemplo. Otros rectifican constantemente y sufren hasta que la composición llega a su fin. Beethoven. Algunas obras inmortales de la música clásica se han compuesto en momentos febriles de creación, parecidos a los estados hipomaníacos. En el Requiem de Mozart, compuesto entre la enfermedad y las puertas de la muerte, otros músicos invaden sus composiciones en momentos de extrema melancolía o alegría. Schumann y Schubert. Sí, tenemos ahora aquí un fragmento de lo que es una obra mexicana de don Manuel M. Ponce, que fue quien de alguna manera rescata esto que en muchos países se denomina como el estilo nacionalista, y en donde realmente se incorpora, se mezcla la música folclórica, la música del pueblo, en las partituras de música de concierto. Y esto pues realmente fue lo que permitió que don Manuel M. Ponce desarrollara su estilo y su música, como muchos otros compositores, como Federico Chopin, por ejemplo, en su tierra, en Polonia, que utilizaba las mazurcas, que eran los bailes propios de por allá, y la polonesa. O sea, la mazurca y la polonesa van a ser parte constitutiva de la obra de Federico Chopin. Y en el caso de don Manuel M. Ponce, son desde las canciones rancheras en adelante, y evidentemente ahí pues toda la tradición de la música nuestra va a estar incorporada ahí. Entonces el folclore en cada país tiene esa particularidad, que mezclan todas las herencias que se dan en el pueblo, en la música que se hace por todas partes, ¿no? Entonces esto es un poco el sabor de lo que sería esta balada mexicana. Y la canción de la parte inicial, la letra dice: me he de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso. Luego tiene una parte intermedia que es con otra canción, y la letra ahí dice: acuérdate de mí, no seas ingrata, oye la voz del hombre que te adora. Y entonces así, con esas dos canciones tradicionales mexicanas, hace don Manuel M. Ponce esta balada mexicana, ¿no? Entonces vamos primero con Me he de comer un durazno.